Muy buenas noches, amigos y hermanos. Bueno, los hermanos ya se les va a quedar de memoria, ¿verdad? En esta noche les traigo el poema La Cuesta del Calvario. Y fijando su mirada en el camino, ve a una madre que se desata en llanto. Es su madre que lo arrolló cuando era niño. ¿A dónde te lleva el Creador del universo? ¿Por qué te tratan como un traidor? Dijo de Jesús a su madre. Voy a conocer. ¿Cuántos damos honra y gloria a nuestro Dios? Amén. Gloria sea al Señor. Siempre he pensado que únicamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo es que estamos con vida.
salvó. Fui ciego, mas no, yo puedo ver, perdido y él me halló. Perdido y él me halló. Perdido y Jesús me salvó. Amén. Buenas noches. Ahora sí sentí que estoy acompañado. Al principio sentí que estaba solo. Buenas noches. Amén. ¿Cuántos están felices? Amén. ¿A cuántos de ustedes les gusta cantar? Amén. Yo quiero ver a cuántos de los que les gusta cantar. Ay, ay, ay. 1, 2. Ok. ¿A cuántos de ustedes no les gusta cantar? Entonces a todos les gusta. ¿Verdad que sí? Miren, esta noche van a cantar conmigo. Y mañana, según me cuenta, va a haber un mini concierto aquí. Usted no se lo debe perder. Mañana les prometo que vamos a cantar Jesús es la respuesta. Y otro más que usted más o menos conoce. Pero esta noche me venida. Esta noche yo quiero que canten conmigo, ¿les parece? Amén. ¿Se me acuerda? Lo único que van a hacer es lo que hicieron el sábado pasado. Usted va a decir, te quieres salvar. ¿Cómo va a hacer? No, Dios no quiere salvarte así. Dios quiere salvarte. ¿Estamos? Dios te quiere salvar. Entonces yo quiero que usted cante conmigo. Usted va a decir, te quiere salvar. A ver. Ese grupo ya está casi caliente. Y aquí este grupo es. No, que no han ensayado. No han ensayado. A ver allá, vamos a decir conmigo, juntos. Eso. Ya no tienen música, por favor. Dice así. Orden 3, número 2. Siempre pongo la que venga, ¿ok? ¿Cómo van a hacer conmigo? Eso. Dice así. El Dios a quien sirvo se ha puesto contento porque está complacido si es puro tu anhelo en quererle honrar conmigo. El Dios a quien sirvo te quiere salvar. El Dios a quien sirvo
Amén. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están felices? ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Yo no voy a predicar esta noche, pero quiero dejar un mensaje. Esta noche usted tiene que salir de aquí. De que nosotros juntos podamos alabar el nombre de nuestro Dios. Y lo vamos a hacer con este coro que dice aleluya, aleluya, gloria a Dios. Pero vamos a dividir acá el escenario, vamos a dividir acá el gimnasio en dos grupos. Acá de donde está nuestro amigo que nos está ayudando a transmitir para allá, va a ser un grupo, y de acá para allá va a ser otro grupo. ¿Este lado? Una vez más. Aleluya, aleluya. Ahora. Gloria a Dios. Seguimos acá. Gloria a Dios. Gloria. Juntos. Nada. Muy bien. ¿Cuántos están contentos en esta noche? Ustedes están contentos porque no estamos tristes, porque ya nos vamos. Pero ya yo encontré que ya me mandaron una lancha que tiene mi nombre, así que yo tengo mi lancha aquí. Es un placer, quiero darle las gracias esta noche a todos los hermanos de Livingston que han trabajado unánimemente en la comida, en las flores, llevando a la gente, trayendo a la gente. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.
¿Cuánto nos hemos gozado con estas alabanzas? Amén. Gloria sea al Señor. Voy a invitarles a que podamos colocarnos en pie para poder hacer una oración y pedir la bendición de nuestro Dios sobre el tema que hoy se va a impartir a través de su santa palabra. Señor, amante Salvador que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu bendito y glorioso nombre. Luego de habernos gozado alabando tu santo nombre, Señor, hoy queremos escuchar tu voz a través de tu santa palabra. Queremos pedirte que tu Santo Espíritu se mueva en medio nuestro y que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Al salir de este lugar, salgamos completamente diferentes y restaurados por el poder de tu Santo Espíritu. Bendice al hermano Alfonso, compartirá con nosotros la palabra de nuestro Dios. Gracias, pastor. ¿Cómo se ha ido el tiempo, verdad? Estábamos planeando esa conferencia desde noviembre, diciembre, enero, febrero y llegamos a marzo. Y estamos en tu vida. Y que ahora tu vida de hoy en adelante sea una vida diferente, sea una vida de alabanza, de gloria y honra a nuestro Dios. Que el milagro sea realizado en tu vida. La manifestación del poder de Cristo Jesús debe verse en tu vida, debe manifestarse en tu vida, que no sea una experiencia particular, sino una experiencia de tu vida. Y por eso los hemos invitado a esta campaña. La vez pasada nosotros hablamos de algunos textos de memoria. Y hoy nuestro texto de memoria, aún si ustedes dicen algunos de los textos que hemos dicho, ustedes van a gozar el privilegio de tener un lindo auditorio con los textos o con los versículos de memoria. 3 días no dimos el versículo de memoria, pero nadie se le ocurrió decir qué pasó con el versículo de memoria. Pero ahí me parece, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Romanos 10:3. Que se les quede, no importa si ustedes leen 3 versículos de memoria que hemos dicho, le vamos a conceder a ustedes ese diploma, porque ustedes han venido a este evento y queremos que usted lleve un hermoso recuerdo. Mantenga ese versículo en memoria para el final del tema. Hoy quiero que todos pongan atención al tema de hoy, pero en manera especial. En manera especial a las personas que de una u otra forma se han sentido rechazadas por la sociedad. Que tal vez usted se ha sentido rechazado o rechazada por la sociedad. Tal vez se ha sentido que la sociedad no lo quiere o no la quiere. Tal vez personas que han presentado iniciativas de progreso, de superación, pero que han sido
callados o calladas. Porque algunas veces cuando tú tienes una bonita iniciativa y de repente alguien te dice, tú no sirve, esto no sirve, y usted cae, en vez de que se progrese eso que usted está pensando, lo deja ahí y lo coloca. Para las personas que han sentido el peso de la discriminación, tal vez discriminación de color, de raza, de credo, de cultura, de estatus social, porque algunas veces también el color, tu raza, tu estatus social, de una u otra forma es posible que tú hayas experimentado lo que es la discriminación. Como dicen, discriminados por tu raza, o discriminados por tu color, o que seas el profesional, licenciado, un arquitecto, cualquiera que sea, pero que ha sentido una barrera, o muchas barreras, obstáculos que le impiden ser, de llegar a ser lo que anhelo. Las personas te dicen, inclusive tus amigos o familiares, es que tú deseas mucho y tú no eres nada. Tus ideas son tan elevadas y tú eres una hormiguita. Te ahuyentan con sus ojos, te quieren dar por vencido y algunas veces quieres tirar la toalla. Mejor ya no sigo acá. Y me anhelo resultados positivos en tu lucha. Hoy vamos a hacer barreras. Vamos a quebrantar estas barreras. ¿Cuánto lo creen? Hoy aquí habrá liberación. ¿Escuchan? Liberación. Ya se lo dijiste. Y liberación en Cristo. Hoy aquí habrá liberación en Cristo. Dile otra vez, porque tal vez no ha entendido. Hoy aquí habrá liberación en Cristo. ¿Ya se lo dijiste al que estaba con tuya? ¿O no se lo has dicho? Gracias porque ya tú le dijiste que hoy en el nombre de... ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué tu vida es... Y mencioné capítulo 2, versículo 13, dice lo siguiente: Jeremías, y cavaron para sí cisternas rotas que no las que tienen. ¿Qué dice la palabra de Dios? Me dejaron a mí fuente de agua viva. Entonces, son otras filosofías que están fuera de lo que dice mi palabra, a pensar cosas que no está escrito en mi palabra, a tenderse a cosas que no está en mi palabra. Empezaron entonces a cavar cisternas rotas que no detienen nada. Entonces la vida se queda paralizada como aquel paralítico y no hay progreso. O para ti tal vez
Y en Zacarías no dice nosotros. Zacarías capítulo 1, versículo 3. Zacarías 1:3. Dice Zacarías. Dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ya que cavaste cisternas rotas, has perdido. Ahora aquí en Zacarías nos llama a nosotros y nos dice: volveos a mí, probad conmigo, probad conmigo. Entonces yo pero antes que leamos este texto de Mateo capítulo 15, Mateo capítulo 15, del versículo 21 al 28. Mateo 15, 21 al 28. Antes de que leamos ese texto, quiero que inclinen conmigo sus rostros para tener una pequeña oración. Padre mío, estamos aquí de nuevo para orar tu palabra. Queremos, Señor, que tú seas la persona que venga a este lugar para enseñarnos. Que tu Santo Espíritu esté en nuestro medio. Que tu Espíritu Santo se mueva, Señor, y que toque a cada persona esta noche, y que entienda que realmente tú tienes poder para salvar. En el nombre de Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Y le voy a leer a ustedes lo que dice Mateo. Este texto dice: saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y Sidón, es decir, saliendo de Capernaum. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por el demonio. ¿Escuchan ustedes el clamor de esa mujer? Mi hija. Y cuando esa mujer clama, seguimos leyendo. 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voz está a nosotros. ¿Quiénes son los que dicen? ¿Quiénes son los que dijeron así? ¿Me oyeron bien? ¿O quieren que se lo vea de nuevo? Se lo voy a leer de nuevo porque le dije a ustedes que ustedes tomaran mucha atención en este tema. Jesús no responde. Escúchenme. Escúchenme muy bien. ¿Y qué pasa? Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, escuchen bien por favor esta noche, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Le voy a hablar hoy con el perdón de nuestros hermanos. Es posible que usted haya sido reprendido por algún hermano porque tú quieras acercarte a Cristo. Eso es lo que dice ese contexto afuera. Los discípulos le dijeron a Jesús: mira, Jesús, esa mujer te está gritando atrás de nosotros, despídela. ¿Qué les dije estas noches? La multitud te impide acercarte a
Jesús. Y aquí los discípulos le impiden a esa mujer acercarse a Jesús. Que nadie, ni los mismos hermanos, ni nadie te impida acercarte a Jesús. Entonces, viene el versículo 24. Él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Escuche la palabra a esa mujer, y esa mujer, escuchando a esa mujer atormentada porque su hija está siendo atormentada por un demonio, ante él diciendo: Señor, socórrame. Escúchame, esa mujer, a pesar de que los discípulos querían que se fuera, ella se echó a los pies de Jesús porque supo que era el único salvador del mundo y el único que podía salvar a su hija. Y se cae, se arrodilla ante él. Escucha bien esa historia. 26. Es una respuesta para... Yo quisiera pedir a algún anciano, por favor, hay un vehículo ahí que nos está interrumpiendo un poco. Oh, ok, yo creo que se puede. Entonces, no es lícito, dice aquí, no es bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perdidos. En otras palabras, esa mujer era una perra, un chucho, como le dicen acá, ¿verdad? Pues esa es la descripción que dice la Biblia de esa mujer. Y la mujer oyendo: yo soy una perdida. Escúchenme bien. Cuando resuenan esas palabras, yo soy una perdida, dijo esa mujer. Pues si yo soy una perdida, lea lo que lea con una mujer, hay ganas que caen de la mesa de los amos. Es decir, que si yo soy una perdida, Señor, yo tengo derecho a las migajas que caen de tu misericordia, que caen, las migajas que con esas migajas me satisfago. Entonces respondió Jesús y dijo: ¡oh mujer! Todas esas palabras ofensivas, yo estoy seguro que ustedes irían de aquí. Grande es tu fe, haga contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aleluya. No se suba el orgullo de cada uno, por más que sean lo que sean ustedes, fuera que económicamente estén bien, fuera que socialmente estén bien. Te humilla tu orgullo para que tu orgullo se doblegue ante Él y Él pueda obrar ese milagro que tú buscas, que tú quieres. Esa mujer se sintió humillada, pero esa mujer sabía que Cristo era el Señor de señores. Esa mujer sabía que esa era la persona que realmente podía sanar a su hija. Esa mujer creyó y dijo: Señor, aunque con esa migaja me satisfago como una perrilla, puedo ser, pero
también los perrillos comen de esas migajas que caen. Por lo consiguiente, si soy una perrilla, Señor, yo tengo derecho también de algo de tu parte. Tú tienes derecho de algo del Señor. Tú tienes derecho de algo del Señor. Tú tienes derecho bendecida. Aunque discriminada, bendecida. Y el Señor entonces bendijo a esa mujer a través de ese milagro. Búsquelo en oración y Él te va a bendecir grandemente. Búsquelo. Algunas veces va a parecer que no te quiere responder. No pasa de tanto va al cántaro al agua, dice hasta que se rompe. Las grandes piedras, para que tú puedas romper, te tiene que estar constante. Y cuando te das cuenta, en un momento de abrir y cerrar el agua, ¡pum!, la roca se hacen dos. Así es la manera también. Buscas a Cristo, quieres las bendiciones de Cristo, insista, persista, porque el Señor, tarde o temprano, Él te va a contestar. Tarde o temprano, Él te va a contestar. Así como contestó a esa mujer sido feliz. Esta noche el llamado es para aquellos que quieren hacer pacto con Cristo. El pacto del bautismo. Mañana tenemos bautismo. Y yo sé que durante esta semana han venido preparando sus corazones para ese día. Le diré algo. No se van a arrepentir. Les diré algo. Va a entrar a formar parte de una familia. Aquí los que se decidan en ese bautismo. Vamos a hacer apoyo para ustedes. No los vamos a abandonar. Estaremos ahí para ayudarles, a fortalecerles, hasta que ustedes se sientan sólidos en la roca que es Cristo, y ustedes puedan andar solos y puedan andar con fuerza, instruidos por la palabra de Dios. Esta noche el llamado es para los que quieren o los que se van, y después vamos a tener un concierto aquí mismo, mañana va a ser de fiesta, y va a ser de fiesta espiritual también, porque dice que hay fiesta en el cielo por un hombre, una mujer que tenemos en nuestros ojos. Viéramos a los santos aquí, a los ángeles montando ese lugar. Nosotros no podemos ver en la otra dimensión. Solo me miran ustedes, yo los miro a ustedes. Pero atrás de la dimensión electrónica que ustedes no pueden ver, pero están acá. Y hoy estos ángeles están a la par tuya para animarte, para decirte, hermano, amigo, decídate bautizarte mañana, porque no sabemos qué va a pasar después. Muchas veces personas que han rechazado los llamados, después oímos malas noticias, pero las personas que aceptaron las llamadas, escuchamos buenas noticias. Así que
esta noche usted tiene que decidir para que vaya a las aguas del bautismo, sea bautizado para honra y gloria del Señor. Y nosotros vamos a hacer apoyo. Escúchenme bien y escuchen bien esa parte, por favor. Escúchenlo bien. Vamos a hacer apoyo para ustedes. Ahí está mi hermano Reynoso, ahí está mi hermana Lucrecia, ahí está mi hermano Denis. Hemos venido para poder unirnos en un esfuerzo cristiano, pero no solamente un esfuerzo cristiano, sino también saliendo de todo esto, pensando en ustedes humanamente, que podamos ser para ustedes un apoyo. No solamente vengan y se bauticen y ya, porque sabemos que después del bautismo hay cosas que pueden pasar, y nosotros queremos ser el apoyo de ustedes, en el nombre de Cristo Jesús. Así que los que van a ser bautizados mañana, que hayan decidido, han tomado esa decisión del bautismo, por favor, acérquense acá. Vénganse para acá. Los que han decidido bautizarse o rebautizarse, acérquense para acá. Mientras nuestro hermano Reynoso nos deleita con esa voz extraordinaria, yo quiero, vénganse de sus puestos, para que así ustedes mañana sean bautizados en el nombre de Dios. Amén, 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 amén. Gloria a Dios, mi hermano. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? ¿Cuánto dicen amén? Amén. Algunos otros más que quieran bautizarse, quiero que ustedes den el paso. No tengan pena. Vamos a apoyarles. No los vamos a dejar sueltos ahí. No. Vamos a apoyarles. Gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a apoyarles. En el nombre del Señor. ¿Quién es más? Mientras el hermano Reynoso entona ese canto hermoso, quiero que ustedes se levanten, ustedes que quieren decidir para bautizarse mañana.
más lindo que ustedes pueden hacer, de todas las decisiones que ustedes pueden hacer en sus vidas, la mejor, que es la decisión completa. Amén. Esa decisión es una decisión que va a marcar tu vida para el bien y la felicidad. Y ustedes no deben faltar tu vida con Cristo Jesús. Esa es la oportunidad de que usted pueda decir: Señor, aquí estoy y me entrego a ti, y yo sé que tú harás lo demás. Ven, acepta esa invitación. Acepta esa invitación que puede ser una única invitación. La invitación de entregar tu corazón completamente a Cristo. ¿Desea usted bautizarse con Cristo? Porque usted ahora va a ser una sierva de Cristo. Acepte la invitación. Acepte la invitación. Hemos recibido tantas invitaciones algunas veces, invitaciones equivocadas, pero esta es la mejor invitación que una persona te puede hacer, que es la invitación de entregar tu vida a Cristo, y que de hoy en adelante Cristo reine en tu hogar. Cristo te tome de la mano y va a haber felicidad completa en Cristo Jesús. ¿Quiere recibir la invitación? ¿Quiere aceptar la invitación? Levántese si usted desea esa invitación. Desea, si lo desea, que nadie le impida, porque si Él toca tu corazón, no lo endurezcas. Deja que Él pueda tomar a tu familia. De manera que es la mejor invitación que yo les puedo hacer. La invitación de estar con Cristo. Si usted siente el deseo con su familia, puede pasar. Puede pasar. Ustedes también. Es el tiempo. No dejen que el tiempo pase. Porque a veces cuando nosotros dejamos que el tiempo pase, ¿qué es lo que pasa? Que nos olvidamos y nos quedamos sin Cristo. Y esa es la gran oportunidad de su vida. Esa es la gran oportunidad. ¿Desea bautizarse? Si usted lo desea de corazón, Cristo le va a ayudar. Cristo le va a bendecir. Levántese. Venga. Esa es la mejor invitación que ustedes pueden recibir. No es una invitación del Cordero, la fiesta de Cristo, por lo que ustedes están siendo invitados. Venga, venga, venga. Venga. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué es difícil que usted venga? No puede haber ninguna dificultad. Venga. No lo piense varias veces. No lo piense varias veces. Y Cristo va a hacer la gran transformación contigo, porque Él es bueno y Él te ama y Él te quiere. Venga la vida. Por diversas cosas que objetamos, por esto, que por lo otro, que me falta tiempo, que no ahorita, que mañana, que pasado, que nunca estamos firmes para aceptar a Cristo. Pero ahora es la oportunidad. ¿Alguno de ustedes? ¿Usted ya aceptó a Cristo?
Lunes nos gustaría esta es la oportunidad para que usted arregle tu vida con Cristo. Ahí estaba él. Esa es la oportunidad de hacer el pacto con Cristo. La oportunidad de que se entrega a Cristo y se va a cumplir en tu vida. Y el Señor te va a bendecir. ¡Qué genial! Acepte la invitación. ¿Hay alguien más allá arriba? ¿Allá arriba? Esa es la oportunidad. O mañana no amaneceremos, no sabemos. Allá. ¿Deseamos una sensación? Vamos para. Porque el Señor les ama y porque Él les ama, Él estará siempre con ustedes. No sientan pena venir a Cristo. No sientan pena venir a Cristo. Acepten la invitación. Acepten la invitación, porque esa es la mejor invitación que se te puede dar. No sé si habrá otra oportunidad en la que se te haga la misma invitación. Hoy es la oportunidad para ustedes. Bajen. Bajen ustedes. Vengan. Vengan ustedes. En la pareja. Vengan. Vengan, hermano. No piensen 2 veces ni 3 veces. Esa es la oportunidad para ti y tu esposa. Así que usted y su esposa, bajen. Que Dios haga la gran maravilla que usted tiene que hacer conmigo. Que pueda establecer ese hogar firme en Cristo Jesús. Alguno más. Alguno más. Les invito a ustedes también. Es una gran invitación. Mañana, no recibirá jamás una invitación así. Esta invitación es esencial. Y por eso la hago para invitar. Es un momento. Mañana se va a votar. Ven, si usted es un grupo, por la ayuda del Señor, les sabemos
Caballero, yo quiero que tú vengas. Quiero que vengan ustedes. Venga, vamos a orar con ustedes. Queremos orar con ustedes. Venga. Vamos a orar con ustedes. Ahora vamos a orar por alguna persona que desea que nosotros oremos por algún motivo. Va a ser una oración especial por ustedes. Así que acérquense quienes desean que nosotros oremos por ustedes por algún motivo. Vamos a orar con ustedes. Vamos a orar con ustedes. Vamos a orar con ustedes. Vengan. Queremos orar con ustedes también. Con una pareja. Acérquense. Vamos a orar. Todos que desean un derramamiento del Espíritu Santo en su vida, acérquense y vamos a orar. En el nombre de Jesús, vamos a orar. Acérquense para que oremos, para que invoquemos el nombre de Dios por ustedes. Vamos a orar con ustedes. Vamos a orar con ustedes, hermano. Vamos a orar con ustedes. Y antes de esa oración que vamos a tener, hay una interpretación exclusiva, Lucrecia. Vamos a quedar claro. Van a ver ustedes unas. Porque el Señor dice que si tú tuvieras fe, con una semillita de mostaza, tú podías decir a este monte: muévate, ponte para este lado. Y por esa fe que está como una semillita de mostaza que van a ver acá, el Señor puede hacer grandes maravillas. Lucrecia, por favor, mientras el hermano interpreta, por favor, dele una semilla de mostaza a cada persona que está aquí. Señor, no me das la mano, no ves, me estoy hundiendo en el cielo del pecado. Llegué tarde, me entretuve por ese camino andando. Caminos, mejores caminos hay, Señor. Anduve Anduve por aquel que parecía lucir lienzos de nubes, color blanco, y eran nubes de polvo sucio. Los ojos de la carne me engañaron. Caminé con pie firme por el otro, altiva la cabeza y encumbrado, pero se dio a mis pies todo el camino. Era, Señor, mi orgullo tan pesado. Y el otro camino, iluminado por las velas, las liturgias y los cantos, cuando pasé por él, no hubo más voces. Las velas y los lirios se apagaron. Como en mí cuando ya sienta que el fango va subiendo despiadado, me cubra el pecho y llegue a mi garganta, y se apacigüe mi voz y el fin haya llegado. Ay, ¿qué será de mí, Señor? ¿Me escuchas? Perdido estoy si no me das la mano. Tal vez tú tampoco sacarme puedas, o quizás soy yo que tarde te he buscado. Pero mira, Señor, no ves mis ojos, están húmedos, ves, se me han mojado.
¿Ves cómo lloran aquí dentro? Mi corazón también está llorando. Soy yo, Señor. Yo que me arrepiento del orden que yo mismo me he ensuciado. De andar por los caminos que me han dicho, de volverte la espalda. Dios amado, te dije a estar junto a ti. No quiero oro, quiero tu firme amor. No quiero fango, no tengo nada, ni me quedan fuerzas, mas te pediré si tú me das la mano. Lágrimas dejaron ya mis ojos, mi corazón cesó de sus quebrantos. Señor, no me respondes. Y parece como si un viento suave y perfumado acariciara con amor mi rostro. Señor, mira, ya no hay más barro, ya puedo caminar con paso firme. Ya no se mueve el suelo con mis pasos. Ya no hay lodo más que ensucie más mi vida. Tú solo me sacaste de este fango. Señor, me diste la mano. ¿No ves? Jamás he de hundirme en el cielo del pecado, porque limpiaste con sangre ese camino de barro. Dios te bendiga. Muchas gracias, amado, por esa interpretación maravillosa, exclusivamente para ustedes, mis hermanos. Vamos a orar, vamos a orar. Voy a pedir a cada uno que la paz abunde. Vamos a orar por cada uno. Particularmente queremos también que el Señor pueda hacer una obra especial por la familia Barriento Ballesteros, que pueda el Señor intervenir, ya que desean ellos una especial oración, y que el Señor pueda escuchar la plegaria de nuestro pastor y también de nuestros ancianos sacerdotes. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Mañana, en el nombre tuyo, sino también, Señora, las personas que han querido pararse porque necesitan también tu bendición, sean bendecidos en tu nombre, Señor. Sean bendecidos desde los más pequeños hasta los más ancianos. Que tu Espíritu Santo more, nos defienda, Señor, de todo mal. Que tú puedas ayudarles, que tú le des a ellos la paz que buscan en sus corazones y la felicidad en sus hogares. Bendiga a la pareja, Señor, que han decidido unirse a ti. Esta campaña y la dedicamos como una ofrenda para ti, Señor. Bendiga a cada persona que ha decidido por ti. Y mañana, Señor, regresemos con júbilo para poder clausurar nuestra campaña. Que todos vayan en paz y que tú les acompañes en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, con el perdón de nuestros pecados. Porque Jesús te lo da una porción antes de que se despida. Muchas gracias. Muchas gracias. Pastor.
noches, ¿verdad? Esperamos que puedan disfrutar de un pequeño aperitivo que hay para cada uno de ustedes. Les pedimos que primero podamos dejar que nuestros amigos puedan pasar por este aperitivo y luego pasamos los demás. El día de mañana les esperamos a cada uno de ustedes a las 8:45 de la mañana en este lugar. Vamos a desarrollar un programa muy especial, tendremos un concierto, tendremos el último tema de esta campaña y posteriormente a eso tendremos los bautismos que nuestros hermanos y amigos hoy han tomado la decisión de entregarle su vida a Cristo Jesús. Así que invitados todos, cada uno de ustedes, 8:45 de la mañana, el día de mañana, para seguir alabando el nombre de nuestro Dios. Una feliz noche. Y mañana, de igual forma, las personas que no pueden venir pueden visualizarnos a través de Mauri Film en TV. Hoy con deficiencia durante todo el día de la señal de internet. Así que tuvimos mucha deficiencia, no es parte por el programa, sino que es a nivel general. Así que en nombre de todas aquellas personas quienes hicieron posible esta transmisión municipal, agradecido con todos. En nombre de todos, pero de todos quienes hacen posible esta transmisión, de ustedes que la recepcionan, será hasta en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Nos vamos fuera.